cordial saludo y bienvenidos sean todos los oyentes de este podcast. Los saluda José Fernando Maecha Angarita, estudiante de la Maestría de Educación Modalidad Virtual de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy realizaremos un recorrido histórico por los hitos de la política educativa colombiana desde la Constitución de 1886 hasta la actualidad. Para contextualizar esta temática, corresponde situarnos en el año de 1886, ya que con la proclamación de la Constitución Política se evidenciaría una nueva época de reformas. Entre 1886 y 1892 se estableció la denominada Reforma de Núñez, o más conocida como la Regeneración. En este periodo se daría la centralización del sistema educativo. La Carta Magna, en su artículo 41, establecía que la educación pública sería dirigida en concordancia con la religión católica. De igual forma, en el Concordato de 1887, en sus artículos 12 y 13, se establecía que los planes educativos incluían la enseñanza religiosa según el ministerio de la Iglesia. Dando continuidad a un siglo de grandes cambios, entre 1892 y 1902 se instaura la reforma educativa conocida como Plan Cerdá. En él se precisa el marco dentro del cual se debía desarrollar la instrucción pública. Las directrices de dicho plan se encuentran en la Ley 89 de 1892 y su decreto reglamentario 349. En ella se definen las competencias territoriales en materia de educación, con la intención de garantizar el cumplimiento del artículo 41 de la Constitución de 1886. Entre 1903 y 1930 se despide la Ley 39 de 1903, la cual direcciona las políticas nacionales relacionadas con el sistema educativo y buscaba fortalecer el control estatal sobre la estructura educativa, asignando responsabilidades a los departamentos en términos administrativos y a los municipios en términos operativos. Se establecía también que la instrucción primaria pasaba a ser gratuita y se promovía su universalización. Entre 1930 y 1957, la reforma educativa durante este periodo, denominado República Liberal, crearía políticas para eliminar las brechas entre la escuela urbana y la rural. En 1936 se aprobó la reforma constitucional que estableció la libertad de enseñanza y la intervención del Estado en la educación para procurar el cumplimiento de la gratuidad y la obligatoriedad de los grados señalados por la ley. Entre 1966 y 1982, la política educativa se enfocó en la solución de 4 problemas fundamentales: la cobertura en la primaria rural, el acceso a la educación superior, los problemas del estatuto docente y el reducido número de maestros. Para enfrentar estas preocupaciones se expandieron las escuelas nuevas, se despidió el estatuto docente decreto 2277 de 1979 y se trasladó la carga del pago de los maestros a la nación. En el periodo de 1982
a 1998 se caracterizó por la descentralización de la educación. En 1993, en desarrollo de la Constitución de 1991, se decretó la Ley 60, que organizó la transferencia de recursos a los departamentos y municipios, y en el año 1994 se aprobó la Ley General de Educación, la Ley 115. La obligatoriedad de la educación se fijó en 9 años y se comienzan a aplicar pruebas estandarizadas en los estudiantes del grado tercero, quinto, séptimo y noveno para con ello hacer medición de la calidad educativa. Entre 1998 y 2005 se pusieron en marcha varias políticas. En primer lugar, se creó el Sistema General de Participaciones, que organizó los recursos educativos bajo un criterio de responsabilidad fiscal por parte de los municipios. En segundo lugar, se despidió un nuevo estatuto docente a través del decreto 1278 del 2002, que hizo mayores exigencias en cuanto al proceso de selección de educadores. Desde entonces, el problema de la calidad ha sido el centro de la política educativa. Por tal motivo, los municipios cada vez más juegan un papel activo en la implementación de dichas políticas. Desde el 2006 al 2015 se plantea el Plan Decenal de Educación, siendo un referente para que los alcaldes y gobernadores construyeran sus planes sectoriales de educación en sintonía con las necesidades a las que debían dedicar los mayores esfuerzos desde el 2016 hasta la actualidad. Se establece la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia de 0 a siempre, la cual busca fortalecer el reconocimiento, la protección y la garantía de los derechos de las mujeres gestantes y de los niños y niñas de 0 a 6 años de edad. Asimismo, el Plan Decenal de Educación 2016-2026 promueve el desarrollo económico y social del país. En su construcción participaron el Ministerio de Educación Nacional, las entidades territoriales, la sociedad civil, el sector privado y los diferentes actores relacionados con la ejecución de políticas y programas en materia educativa. Se enfocó en garantizar el derecho a la educación, así como la permanencia en todos los niveles del sistema educativo: educación inicial, básica, media y superior. De esta forma, hemos abordado los hitos históricos más importantes de las reformas y políticas educativas que han tenido incidencia en el sistema educativo colombiano. Con todo lo anterior, es importante reconocer que las políticas educativas son acciones del Estado en relación con las prácticas educativas que potencian el desarrollo de las personas en las sociedades en términos de producción, distribución y apropiación del legado cultural. Se construyen y constituyen un asunto estratégico en cuestión de poder, potenciación del talento humano y el fortalecimiento del capital social. Por lo tanto, las políticas educativas en el tiempo presente viven una tensión entre el reconocimiento de la educación como derecho
y el enfoque del desarrollo humano en Colombia. Desde la Constitución Política de 1991 se promueve el ejercicio del derecho a la educación y se enfatiza en la definición de planes, programas y proyectos para la satisfacción de las necesidades básicas del aprendizaje. Muchas gracias por su amable atención.